Hola mis amigos, mis hermanos, ¿cómo están? Nuevamente te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deseo que estés bien, pero si acaso estuvieras pasando por una situación difícil, confía en el Señor, ten esperanza en sus promesas. Quiero que sepas que nuestro Dios, en la medida que tú le permitas entrar en tu vida, Él irá trabajando maravillosamente. Y seguramente en el día final estarás contado entre los redimidos. Bien, sin más vamos a ir nuevamente a la lección. Y la lección para este momento se titula Lo que la Biblia enseña acerca de la Santa Ley. Nuevamente te repito, es nuestro curso, La Fe de Jesús. Muy bien, la primera pregunta que menciona es: ¿quién es el autor de la ley? Quiero que sepas, mi hermano querido, que así como en nuestro país, nuestro Estado de Derecho, hay una ley que rige el Estado, el país, quiero que sepas que el cielo también es un lugar de orden. Cualquiera que piense que es un lugar no real, de cierto modo, yo te invito para que busques en la palabra de Dios. Es un lugar tan real que se constituye prácticamente con leyes. Y la ley suprema es la santa ley de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, veamos qué dice la palabra de nuestro Dios. ¿Quién es el autor de la ley? Veamos qué dice el libro de Éxodo en su capítulo 31, versículo 18. Dice lo siguiente. 31:18 dice lo siguiente: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. La pregunta fue: ¿quién escribió la Santa Ley? Bueno, fue Dios con su dedo. Personalmente nuestro Dios, Él bajó tanto amor que nos tiene a los humanos, que Él se toma el tiempo para venir y transcribir su Santa Ley, nuestro legislador de todos los tiempos, nuestro Dios Alfa y Omega, principio y final. Él es el autor de la ley. Él con su santo dedo transcribió, escribió, dictó, narró el decálogo, los 10 mandamientos. La siguiente pregunta dice: ¿cuáles son los 10 mandamientos? Apenas leeré el cuarto mandamiento. Quizá el primero igual, porque es muy importante. Comienza diciendo Éxodo 20, a partir del versículo 20, en su capítulo 3, dice lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo lo que ocupe el primer lugar en nuestra vida, ese es nuestro Dios para nosotros. Por eso, cuando tú le des el primer lugar, incluso a algo que tú creas que es bueno, pero si le das el primer lugar, que no sea a Dios, ese es tu Dios. Esto podría llamarse el deporte que más te gusta, la música que más te gusta, e incluso personas que están muy cerca de ti, como puede ser incluso tu esposa, tus padres, hijos, y tú vas a decir: ¿qué está diciendo? Entonces, ¿no debo atenderlos? Claro que no, yo no quiero decir eso. Lo que estoy tratando de decir es que si tú le das el primer lugar, incluso a tu esposa, a tus hijos, antes que a Dios, se constituyen en tu Dios. Y el Señor mismo ha dicho en su palabra: quien no dejare padre, madre, hijos, esposo, esposa, por seguirme a mí, no es digno de llamarse
mi discípulo no es digno del reino de los cielos. Entonces, el 28 leeré, dice, es el cuarto mandamiento. Recordemos que no estoy leyendo el decálogo tal y como está, porque son 10 mandamientos, nos llevaría más tiempo para este mensaje. Entonces, apenas estoy leyendo el primer mandamiento, que se encuentra en Éxodo 23, y el 28. No es que sean más importantes uno de otro, pero me gustaría solo compartirte estos dos mandamientos. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día. Nuestro Dios comienza diciendo en este mandamiento, acuérdate. Todos los demás mandamientos comienzan, no matarás, no levantarás falso testimonio, no hurtarás. Pero en este mandamiento comienza diciendo, acuérdate. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios sabía que el ser humano con el tiempo se iba a olvidar. Y comienza diciendo, acuérdate. ¿De qué? Del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, todo. Mas el séptimo día, sábado, es para Jehová tu Dios. En él no harás obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu buey. Nadie, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra, mas el séptimo día lo bendijo y lo santificó, porque en él reposó de cuanto hizo en la creación. 2 bendiciones que el Señor promete para los que guardan el cuarto mandamiento, el día sábado. Dice, promete la bendición. ¿Qué es la bendición? La bendición aquella que le prometió al pueblo de Israel también en el libro de Isaías 58:13. Dice, si retrajeres tu pie de pisotear mi día sábado. Eso lo veremos en un tema posterior. Pero el Señor promete la bendición, pero también promete la santificación. Entonces, los 10 mandamientos yo te invito para que leas en casita a partir del versículo 1. En el capítulo 20 está narrado el decálogo, los 10 mandamientos que fueron escritos con el dedo de Dios. Veamos qué dice la siguiente pregunta. ¿Cómo se obtiene la salvación? Romanos 3:28. Veamos, dejemos que el libro de Romanos nos diga cómo se obtiene la salvación. Romanos 3:28 dice lo siguiente: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sabes, hermanos, que somos a veces mal comprendidos, y a veces es por culpa de nosotros mismos, las personas que estudiamos la palabra de Dios, porque no lo explicamos de una forma quizá clara, pero estoy tratando de ser lo más claro posible en este momento. A veces las personas piensan que nosotros decimos que las personas se salvan al guardar la ley de Dios, pero créeme que nosotros no creemos eso. Nosotros creemos lo que dice la santa palabra de Dios. Y la palabra de Dios, repito, dice el versículo 3:28 de Romanos: concluimos pues que el hombre es justificado por fe. ¿Por fe en quién? En Cristo Jesús, sin las obras de la ley. ¿Te das cuenta? Y una cita más. En Efesios 2, 8 y 9. Veamos qué dice el libro de Efesios, así rapidito. Efesios 2, 8 y 9. Dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Te das cuenta? Dice en el libro de Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos. Gracia. ¿En quién? La gracia, ¿quién la da? Cristo Jesús. ¿Quién fue el que fueron clavadas sus manos? Cristo Jesús. ¿A quién fueron sus sienes clavadas con la corona de espinas? Cristo Jesús.
¿Quién fue el que subió al Gólgota cargando su cruz? Cristo Jesús. ¿Quién fue el que sufrió suelto los dolores, el que fue latigueado, el que fue escupido, el que fue maltratado, el que fue ultrajado? Prácticamente sufrió un dolor que ni tú ni yo podríamos siquiera imaginar. Pero Cristo Jesús, Él quiso morir voluntariamente por ti y por mí. ¿Para qué? Para que por gracia, gracia significa gratis, para que gratis tú y yo obtengamos la salvación. ¿No es eso maravilloso? ¿No es motivo para agradecer a nuestro Creador? ¿Agradecer cómo? Entregándole la vida, disponiéndonos a su servicio. Avancemos con el tema. Entonces, ha quedado claro que nosotros, ¿cómo somos salvos? No somos salvos por la ley. No somos salvos por guardar la ley o por las obras de la ley. Nadie se salva por guardar la ley. En otras palabras, nadie se salva por guardar el sábado. Sin embargo, como yo he recibido la gracia y a nuestro Señor Jesucristo, su voluntad es que nosotros obedezcamos. Entonces, como Él ya me salvó, yo no guardo la ley para ser salvo. Guardo la ley porque ya he sido salvo. ¿Te das cuenta? Bien, entonces avanzamos con nuestro tema en esta lección. La siguiente pregunta dice: ¿anulamos la ley por la fe? Romanos 3:31. Veamos qué dice Romanos 3:31. Nuevamente en el libro de Romanos dice lo siguiente: luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, dice Pablo, sino que confirmamos la ley. Maravilloso este texto y no deja lugar a dudas. 3:31 de Romanos. Luego pues, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Te das cuenta? Nosotros guardamos la ley y no por querer desear ser salvos. Salvos ya somos. Y aquí Pablo no deja lugar a dudas. Dice, pues por la fe invalidamos la ley. Es decir, por la fe que hemos tenido en Cristo Jesús, ya la ley ya no funciona más. Todo lo contrario, confirmamos la ley. Y bien, avanzamos en nuestro estudio. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es el propósito de la ley? Y en Romanos 3:20 dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo? Por medio de la ley se conoce el pecado. ¿Cómo es eso? Necesito explicártelo. Mira, sabes, la ley se asemeja mucho a un espejo. Vamos a imaginar que tú por la noche alguien te quiso hacer una broma y fue mientras dormías, te puso tinta en el rostro. Tú por la mañana te levantas y vas por la calle y todo el mundo se ríe porque estás sucio del rostro. Alguien te dice, ¿sabes qué? Ve al espejo. Y vas y te miras. Y yo te pregunto, ¿acaso puede el espejo limpiarte? Claro que no. El espejo, ¿qué es lo que hace? El espejo tan solo te señala que tienes sucio, que tienes tinta en el rostro. ¿Te das cuenta? ¿Por qué entonces la ley, dice el apóstol Pablo? Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio del, dice, por el conocimiento de la ley se conoce el pecado. ¿Te das cuenta? Entonces avancemos, porque tú estás frente al espejo
Y la ley no puede limpiarte. ¿Qué hace entonces? Te tiene que enviar al lavacro, te tiene que enviar a la fuente, te tiene que enviar a un lavabo donde tú puedes lavarte. Pero en este caso no tú, espiritualmente hablando. Mira lo que dice en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Veamos así rápidamente. Gálatas 3:24 dice lo siguiente: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En otras palabras, tú estás frente al espejo, el espejo no puede lavarte, te manda al lavabo. Ahora, la ley es el espejo, te señala tu pecado, no puede limpiarte de tu pecado la ley, te manda a Cristo Jesús. Y aquí dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo Jesús. Fue nuestra vereda, fue nuestro camino para llevarnos a Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Avanzamos entonces en nuestro estudio. La siguiente pregunta dice: ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? En San Juan 14:15 dice nuestro Creador: si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermano querido, y aquí me detengo para decirte, yo sé que tú eres una persona que tienes todo el deseo de servirle a Cristo, de amarle. Y el Señor te desafía, prácticamente te invita con amor, con ese amor abnegado que nuestro Dios tiene para el ser humano, y te dice: si es que dices como dices, que me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? El decálogo, los 10 mandamientos. Bien, entonces avanzamos. La última pregunta dice: ¿realizó Jesús cambios en los mandamientos? Y en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en su capítulo 5, 17 y 18 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No penséis que he venido para cambiar la ley o los profetas. Yo no he venido a cambiar, yo he venido a someterme, yo he venido a cumplir. Porque os aseguro, antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde, ni una jota, ni una coma pasará de la ley sin que todo esto sea cumplido. ¿Te das cuenta? ¿Realizó entonces algún cambio nuestro Señor Jesucristo en la ley? No realizó ningún cambio. Entonces, ¿qué debo hacer? Veamos. El libro de San Juan 14:15 repite lo mismo: si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Amar a Dios y guardar su ley. ¿Qué más debo hacer? Cumplir los mandamientos. Salmo 119, 44. Y por último, respetar todos los mandamientos. Santiago 2:10 al 12 dice: cualquiera que guardare toda la ley, los 10 mandamientos, cualquiera que guardare los mandamientos, pero ofendiere en uno, se hace culpable de todos. En otras palabras, vamos a imaginar que aquí en nuestro país prácticamente hay más de 500 leyes penales. Y una persona comete un homicidio. La pregunta es: ¿acaso lo juzgan por las 500 y tantas leyes penales que hay en nuestro país? ¿Por eso está en la cárcel? Claro que no. Él solamente está purgando una condena por un delito que cometió. Entonces, lo mismo pasa con la ley de nuestro Dios. No podemos guardar 9 y violar 1, porque nos hacemos culpables de todos. No podemos decir: yo estoy conforme con 9, pero con el 10º no. Con el primero no me gusta. Y yo puedo guardar 9, puedo guardar 8, pero 2 no me gustan. No, el Señor dice: si me amáis, guarda mis mandamientos, toda mi ley.
Hermano querido, el propósito de este mensaje no es ofenderte o que te sientas ofendido de cierto modo, de alguna manera. No es ese mi propósito. El propósito es que lleguemos a una comprensión plena de la palabra de nuestro Dios, que lleguemos al conocimiento juntos de la palabra de nuestro Dios. Y como te estoy dando las citas, yo te invito a que en casita busca de nuestro Dios, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Y busquemos a Jesús. Dice, buscad a Jesús mientras pueda ser hallado. Dios te bendiga, mi hermano. Ahí donde estás, yo te invito en el nombre de Cristo que, si es tu deseo, puedas colocarte en pie ahí donde estás y repite junto conmigo mi resolución. Acepto la ley de Dios como la norma de mi vida. Procuraré con la ayuda de Dios obedecer todos los mandamientos. Dios te bendiga, mi hermano. Un fuerte abrazo.